Buenos días, buenas noches. Espero que estén muy bien. Estoy en este momento en la Alianza Francesa, en nuestra sede centro del Parque San Antonio. Estamos o vamos a estar dentro de unos minutos con nuestro invitado de esa noche, Jesús David Torres. Está con un problemita de conexión, pero no debería demorar en acompañarnos dentro de poco. Mientras tanto, pues les propongo presentarlo y hablarles sobre todo de nuestro encuentro y sociedad. Es un proyecto que inició ahora hace 15 días. Es la tercera charla que proponemos en el marco de este encuentro y sociedad que proponemos desde inicio más bien desde mitad de septiembre, todos los martes a partir de las 6:30 a través de estos Facebook Live. Y este encuentro irá hasta el próximo 27 de octubre, así que por favor sigan con nosotros. Muchas gracias por estar atentos a nuestra información. Pues les voy mientras se junta a nosotros Jesús, les voy a dar, yo veo que está, bueno, entonces les doy sí, algunos elementos para retomar un poco perdón, estamos como, eso son las alegrías y las sorpresas de esos nuevos medios de comunicación que se va a juntar dentro de poquito tiempo. Entonces, para retomar un poco lo que les estaba comentando, empezamos a mitad de septiembre con el primer ciclo que vamos a clausurar hoy con nuestra charla Estética Cyborg, que dentro de poco vamos a iniciar con nuestro invitado Jesús David Torres. La idea era de proponer a nuestros invitados y a nuestras invitadas que van a seguir en el mes de octubre varios temas de actualidad, varios temas en relación también con sus centros de interés, con sus, digamos, especializaciones y sobre todo con la actualidad que estamos atravesando. Entonces, hemos iniciado con el ciclo Experiencias sobre lo sensible. Eso es el nombre del ciclo, del primer ciclo que hemos propuesto en el mes de septiembre. Hemos hablado primero con Juan David Quintero de mujeres y de arte urbano en varias partes de América Latina y sobre todo de Medellín. Hemos viajado un poco en la ciudad a través de esta charla, de esta ponencia de nuestro amigo especialista en artes urbanos, nuestro amigo historiador, curador independiente, Juan David Quintero. Luego, ya era la semana pasada, hemos hablado de las artes vivas con nuestro invitado Cristian Pulido. Nos ha hablado de muchas cosas, de performatividad, de liminalidad. Todo es importante porque a medida que estoy hablando me estoy recordando de la riqueza de la charla de Cristian y también, por supuesto, de la de Juan David. Entonces, estas charlas están grabadas en nuestra página Facebook
Yo no sé exactamente cuánto tiempo, no soy especialista en el tema, no sé cuánto tiempo se puede seguir encontrando en una página Facebook ese tipo de, digamos, de encuentros, de charlas, pero lo seguro es que todos estos contenidos muy interesantes lo podrán seguir encontrando luego en el canal YouTube de la Alianza Francesa. Entonces, hoy vamos a hablar con Jesús David Torres de Estética Cyborg. Lo estamos esperando, no sé si fue en razón de las fuertes lluvias que hubo hoy en Medellín, pero bueno, está teniendo algunos problemitas de conexión, entonces estamos esperando resolver este elemento pronto. Mientras tanto, perdón, a medida que yo estoy hablando con mi equipo a ver cómo van las cosas, pues les voy a hablar un poquito de Jesús David, el conferencista que nos va a acompañar hoy. Jesús David es un artista visual, es realmente multifacético, también es director de arte y productor escénico. Es licenciado en Educación Artística de la Universidad Distrital de Bogotá y está maestrando en lenguajes artísticos combinados de la Universidad Nacional de las Artes, en Buenos Aires. Tiene trayectoria en proyectos artísticos transdisciplinares y en diseño de planes educativos para educación artística con énfasis en resiliencia. Cuenta con publicaciones y ponencias sobre muchos temas como cuerpo, arte, tecnología, ciencia ficción y educación en entornos web. También ha venido participando en varios eventos artísticos y académicos en varios países de América Latina, tales como Colombia, Argentina, México y también, Costa Rica, Venezuela y también en Europa, en particular en Francia y en España. Varias obras artísticas en las que ha colaborado han recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio de Educación en Artes, y ha ganado también becas de creación y circulación, tanto en la Secretaría de Cultura de Bogotá como con becas del Ministerio de Cultura y también ha recibido el Premio Nacional de Danza en el año 2018 con la compañía con la cual estaba trabajando en el momento, Dozón, una compañía de danza, y en esta compañía ha participado como productor y director de arte. Les voy entonces a hablar un poco de nuestro programa que tendremos en el mes de octubre, o sea, la próxima semana. Empezaremos con nuestro segundo ciclo, Arte y Feminismo en América Latina. Empezaremos el próximo, perdóname, solamente es que es un poco difícil de hacer cosas al mismo tiempo. Yo solamente comparto una cosa que espero nos va a dar un alivio y nos va a dar la gran satisfacción de poder hablar con nuestro invitado Jesús David Torres dentro de poquito. Entonces, retomo. El próximo martes vamos a empezar con el segundo ciclo de nuestro encuentro Arte y Sociedad con varias mujeres.
varias artistas, varias personalidades del mundo cultural de acá y de otros lugares también. Empezaremos el próximo martes 6 de octubre con Maderley Ceballos, directora de la Cinemateca de Medellín, y con Catalina Arroyave, que es una joven cineasta muy prometedora, la directora de la película Los días de la ballena, que salió hace poco el año pasado y que, bueno, debidamente al contexto sanitario que nos tocó atravesar a todos, no ha, digamos, podido, la película no fue tanto vista como lo hubiera merecido. Yo estoy muy aliviada porque veo que nuestro invitado nos pudo pudo reunirse con ellos. Entonces, hola Jesús David, ¿cómo estás? Hola, Violen, ¿cómo estás? Bien, ya más tranquilo después No te de... estamos escuchando. No sé si estás Ay, conectando con el micrófono. ¿ahí me Mientras tanto, escuchas? mientras averiguas este punto, voy a seguir. Estaba hablando un poquito de las charlas que hemos presentado hasta ahora y del programa que nos sigue esperando en el mes de octubre. Entonces, bueno, les estaba hablando de la próxima conversación, porque a partir del mes de octubre, a partir de la próxima semana, el seguimiento del encuentro se hará bajo el formato de conversaciones con nuestra invitada también, Francesca Gallego, autora feminista que vive en México, italiano-mexicana. Y entonces ella nos estará acompañando todos los martes del mes de octubre para seguir este ciclo de arte y feminismo en América Latina. Entonces, después de esa conversación del día 6 de octubre con cineastas, una cineasta y una personalidad importante que es Maderley Ceballos, que es uno de los, digamos, una de las personalidades muy importantes del cine en Colombia. Entonces seguiremos el día martes 13 de octubre con nuestra segunda charla del ciclo Feminismo y Arte en América Latina, con la performer Ana Lula Ferral, también paisa, que estará también en conversación con Francesca Gallego, nos hablará del performance, será un poco los tres últimos encuentros del mes de octubre tendrán que ver con arte y en particular con performance y claro, pues la temática del feminismo. Entonces empezaremos digamos, estos tres encuentros con Ana Lu, que nos hablará de transfeminismo en particular y del aspecto ritual muy importante en el arte del performance. Finalmente, o casi finalmente, el martes 20 de octubre, seguiremos con nuestro ciclo con una artista invitada desde Guatemala, Regina Galindo, también una sumidad para el arte del performance en América Latina e incluso en el mundo, ya que Regina ganó un premio de artista joven hace unos años en la Bienal de Venecia. Finalmente, ¿sabes? Sí, terminaremos nuestro encuentro Arte y Sociedad con el colectivo Las Tesis, que nos acompañará desde Chile, desde Valparaíso, y estaremos hablando también de arte y de performance
y de este fenómeno social y político que generó su performance en particular, porque tienen varios trabajos, pero el performance Un violador en tu camino, que fue retomado por muchísimas miles de mujeres en varios países del mundo entero. Jesús David, si me permites, como para que tú te juntaras con nosotros, hubo un tiempito, yo te presenté a nuestro público. Hoy nos vas a hablar de estética cyborg y entonces muchas gracias por estar con nosotros y te dejo ahora la palabra y te escuchamos con toda la atención. Bueno, muchas gracias, Violín. Y muchas gracias a todos pues, por esperar a que se solucionáramos esto. Bueno, quiero agradecer primero a la Alianza Francesa pues, por todos estos espacios que ha generado durante pues, estos tiempos tan difíciles que hemos tenido, ¿no? Esas bellas exposiciones que han puesto en la galería virtual, ese buen trabajo que han hecho a nivel fotográfico con los artistas, ¿no? Sobre todo de mantener la fe y el trabajo en estos momentos tan difíciles. También, bueno, quiero saludar a gente con la que ya hemos venido trabajando un poco, también el tema del cyborg, a la gente de Nómada, del Festival Nómada, que estuvimos hace poco también tratando varios temas en espacios como esto, a Cristian Pulido, y felicitar a la Alianza y por todo el equipo de comunicaciones, el equipo cultural que están haciendo un foro tan interesante. Han estado muy productivos los encuentros, el de Juan David, el de Cristian Pulido. Creo que han generado unos espacios de crítica y de reflexión en torno a la realidad artística contemporánea, digamos, o a alguna parte de ella por lo menos. Entonces, bueno, hoy de pronto, para seguir un poco el hilo conductor, vamos a tratar un poco el tema de las estéticas cyborg. No sé si puedo compartir la pantalla, por favor, ¿me permites habilitar la pantalla? Entonces ahora. Entonces me confirman que se ve. Sí, pues se va a ver. Ahí, sí. ¿cierto? Perfecto. Bien, yo voy a apagar aquí un poquito el video. Entonces, bueno, estéticas cyborgs, ¿a qué nos referimos cuando, digamos, algunas personas o algunos movimientos tratan sobre este tema o a dónde quiere llevar y a dónde viene? Bueno, primero, como que claro, ¿no? Estéticas, hablar de estéticas en estos momentos hay como, puede sonar un poco raro desde ciertos puntos de vista sociolingüísticos, pero bueno, quiero rescatar algunas formas de ver la estética, digamos, primero como un asunto de la sensibilidad compartida, ¿no? De lo que nos gusta y de lo que nos pone a pensar en relación a lo que nos pasa y a lo que representamos. La palabra estética con su etimología, ¿no? A estesis, ahí es como una raíz de lugar, de no solo especial, sino también un lugar temporal. Y bueno, de la palabra tesis como una afirmación, ¿no? Entonces, pensar la estética no como, digamos, unos sistemas de pensamiento que organizan qué es lo bueno y qué es lo bello, qué es lo malo, qué es lo feo, qué es lo actual y qué es lo pasado y lo intrascendente, y pensar en la estética más como esa sensibilidad compartida, como una forma de afianzarnos espaciotemporalmente, ¿no? Como la estética como esos planteamientos, esas afirmaciones que hacemos desde nuestra sensibilidad. Entonces, desde ese punto podríamos hablar de miles de estéticas, ¿no? Tantas estéticas como personas y como mundos. Bueno, pero aquí vamos a hablar mucho especialmente de las afirmaciones espaciotemporales basadas en entornos tecnológicos de cuarta y quinta generación, en esas afirmaciones que se han dado con todo el auge del desarrollo teleinformático de las últimas generaciones, digamos. Para poder entrar plenamente al tema del cyber, primero tenemos que hacer como un mapeo del horizonte paradigmático del cyber, es decir, dónde nace, dónde se suscribe, o sea, si hay corrientes filosóficas que
digamos, donde se escriba, ¿sí? Desde el cual se pueda hablar un poco, interpretar su origen y, digamos, sus devenires, ¿no? Bueno, inicialmente podemos decir que el horizonte paradigmático a nivel de filosofía del cyborg es la filosofía poshumana, ¿sí? ¿Qué es el poshumanismo? ¿Qué se puede entender ahora hoy por poshumanismo? ¿Sí? El poshumanismo son corrientes de pensamiento que aspiran a una superación del humanismo en el sentido de las ideas y las imágenes provenientes del Renacimiento clásico, ¿sí? De la Europa renacentista. Son corrientes de pensamiento que inician con estas preguntas de qué es un ser humano, cuál es la forma humana, ¿no? Bueno, no es que inicien con esas preguntas, digamos, en el Renacimiento se trata de dar directamente una respuesta, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo es su forma? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Todo esto y se genera un conjunto de afirmaciones que han sobrevivido a través de la historia. Bueno, alrededor de esos pensamientos y de esas corrientes de pensamiento en relación a lo que es el humano, se manifiesta el poshumanismo, ¿no? Hay un detalle que a veces se nos olvida a nosotros, es que de pronto compartimos algo que se llama la cultura proto-indoeuropea, que es, digamos, estamos hablando de 5.000 a 3.000 años antes de Cristo, digamos, en el último periodo del Neolítico, donde se produce una cultura que generará las grandes narraciones de las religiones y de los idiomas más importantes, desde Japón hasta España. O sea, estamos hablando de Oriente Medio, de todo lo que es Europa. Y en este periodo se crearán, digamos, los relatos de los grandes dioses, de los grandes mitos. Hay que rescatar algo muy, muy importante, por eso digo que a veces se nos olvida que diferentes culturas que ahora se ven como tan distintas parten, por ejemplo, desde la realización de unos sistemas religiosos que buscan cómo librarse de la forma humana. Es decir, a medida que nos vamos organizando como sociedad, va saliendo ese cuestionamiento, digamos, y a medida que nos conocemos como individuo, de cómo superar todas las deficiencias que tiene la forma humana en relación a la enfermedad, al envejecimiento, a la muerte. Y en esta cultura protoindoeuropea se generará un tipo de imaginarios que, aunque nos parezcan muy lejanos, perviven hoy con nosotros y se mantienen muy vigentes en torno a propuestas que tienen que ver con la superación de lo humano y con la representación de formas no humanas. Entonces, por ejemplo, si hacemos un paneo muy breve desde lo que es Europa, desde un poco Occidente, desde Grecia, vemos cómo hay toda esta figuración donde nace una simbiosis entre hombres y animales. La humanidad viene de un periodo, digamos, básicamente animista, donde se están empezando a conformar las religiones y empiezan a ver esos sistemas de pensamiento basados pues, en antroposomorfismos, ¿no? En formas humanas. Bueno, ellas tienen distintos orígenes, ¿no? Unas son castigos, otros son premios. Bueno, hay muchas formas en cuales se justifican, por lo menos, digamos, en Grecia, estos animales que tienen forma de persona y también un poco psiquis de humanos, ¿no? Lo que más tiene característica es que, aunque tengan colas de serpiente o de peces o aves o alas de aves, tienen una psiquis humana, ¿no? Entonces ahí vemos pues el minotauro, las sirenas que inicialmente eran pájaros, después peces, tal, empiezan a dar atribuciones, digamos, al ser humano como una forma de representarlo más fuerte, digamos, o mejor preparado de lo que es. Si vamos yendo hacia Oriente, vamos viendo que eso es algo que se repite, ¿no? En el zoroastrismo, todo lo que tenía que ver el culto a Ahura Mazda y esta figura de los que vienen, digamos, tan relacionadas con las aves, ¿no? Con el mirar arriba, con ese conocimiento que puede ver desde arriba. Y vemos cómo tanto en hombre como mujeres se empiezan a representar con otras atribuciones pues digamos mágicas o fantásticas que llevan
de fondo esos imaginarios de protohombres, protomujeres o seres que han superado digamos, las ataduras humanas. Más al oriente vamos viendo en el Tíbet, por ejemplo, también como hay representaciones de, digamos, de feminidades que logran superar, digamos, a veces frecuente, ¿no? Digamos, sistemas patriarcales y de opresión femeninos, y como por ejemplo esta cama de aquí tibetana representa pues un ser femenino, ¿no? Con un collar de hombres y un báculo de la muerte, y bueno, tiene un bastón con el que está oprimiendo a alguien que parece ser un hombre, pero no es un hombre cualquiera, porque está pintado de azul. Lo más seguro es que si es un dios, es alguien, una divinidad muy fuerte, y si es un humano, es alguien de la realeza. Entonces vemos cómo aparecen esa necesidad de estar representando figuras antropomorfas que trascienden su existencia, su condición hacia otras esferas. Y este tipo de pensamiento, lejos de, digamos, muy milenario, muy antiguo, reside, digamos, en las capas más profundas de nuestra psique, de nuestro subconsciente, aparece de forma inconsciente cada tanto en la historia y se borra y vuelve a aparecer, ¿no? Aquí estamos viendo los hermanos Fui y Yukia, que son de la mitología china, unos fundantes, ¿no? Están unidos en una cola de serpientes que más adelante con los siglos se convertirían en el mítico dragón chino, y bueno, y vemos cómo también eso que hemos llamado primitivo y milenario está también lleno de una ciencia y de una fantasía y de una explicación del mundo, ¿no? Vemos alrededor cómo hay figuras, constelaciones, las estrellas, y en el centro la osa polar del dios Ken, padre protector, como uno de los principales dioses horarios antiguos chinos. Pero bueno, vemos como estos semi-humanos, ¿sí? Que digamos son más que humanos ahora porque han adquirido propiedades mágicas por medio de la unión con animales. Ellos como ordenan el mundo, digamos, de todas formas con la lógica y un poco con la ciencia, ¿no? Vemos acá como uno tiene el compás y el otro tiene la escuadra. Bueno, todas estas narraciones en torno a superación de humanos y a seres fantásticas encontramos digamos, en las tradiciones que vienen del indoeuropeo. El catolicismo no sería una excepción. Vemos acá, por ejemplo, este cuadro lo vamos a leer de abajo hacia arriba, cómo aparecen otras formas de representar el humano y de otros humanos con poderes, ¿no? Otros superhumanos que ya ni siquiera son humanos, sino, bueno, ángeles, arcángeles, principales, virtudes, poderes, los dominios, que son, digamos, unos como ángeles que cada uno tiene su poder en la aristocracia, digamos, en la jerarquía celestial, pero bueno, cada uno va a tener su poder diferente, que está representado, no sé, con la espada, con los báculos, ¿sí? Pero ya cuando llegamos al nivel de los tronos, vemos que ya no tiene una figura humana, ¿no? Me imagino que pues muchos habremos visto esto, Guerra de Tronos, ¿no? Aquí viene este diseño de un ser que tiene esta forma esférica llena de ojos por todos lados, o sea, ya está casi que completamente desvestido de la forma humana, ¿no? Lo que le sobra es el ojo. Al lado tiene el querubín, y estos son los seres más altos, los que más se acercan a Dios, digamos. De todos estos seres que estamos viendo acá, el más cercano a Dios es el serafín, que como vemos, bueno, está casi que completamente desposeído de forma humana, ¿no? Solo queda el ojo, y el resto es esto como un poco, recuerda un poco los relatos de Castañeda de Don Juan, ¿no? De el huevo de luz. Estas representaciones de seres supremos más fuertes que hombres, que ya no tienen forma humana, que estamos viendo acá, son del libro de Ezequiel de la Biblia, en el primer capítulo. Este libro fue escrito entre el año 593 y 571 antes de Cristo, en Babilonia, ¿no? En la desaparecida ciudad de Babilonia. Vemos como el profeta Ezequiel trata de describir un ser que tiene una inteligencia tan grande que ya no entra
en la forma humana, ¿sí? Es decir, es como si la forma humana también fuera una limitante de la inteligencia y del saber. Estas son pues dibujos que han hecho diferentes artistas en torno a las formas protohumanas, no humanas, que ha escrito Ezequiel en el Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo esto de hacer simbiosis entre humano y otras cosas ha estado presente, es parte de nuestro sustrato psíquico, de nuestro sustrato cultural, y cómo aparece repetidas veces, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo una imagen de la bellísima Birman, de Ñárritu, y vemos cómo aparece otra vez digamos, en la figura de los superhéroes, ¿no? Aparece otra vez ese prototipo de la superación humana, y cómo aparece otra vez las alas y ese ser más poderoso que el humano, pero ya, digamos, el humano no llega a esa superación por la vía milenaria que había hecho, que era por lo menos ciertos procesos digamos, de viaje espiritual que llevaba a que el héroe se redimiera y adquiriera una apoteosis, otra circunstancia, sino que esta lectura de conseguir algo más fuerte y más poderoso, digamos, está atravesada por la inmediatez tecnológica. El vestido con lo que está investido no es algo que él recibió, digamos, por un mérito de espiritualidad o porque llegó a la iluminación o a la redención, sino es simplemente un traje tecnológico que se podría comprar fácilmente, ¿no? Con una buena tarjeta de crédito. Entonces, bueno, los pensamientos posthumanos están muy basados, digamos, en un poco en cómo es la forma humana, pero van a estar muy influenciados también por el transhumanismo que llega a cómo superar esa forma humana. Entonces, el poshumanismo como corriente filosófica cuestiona la naturaleza y valores de la identidad humana, presentando esquemas de superación de la misma. Tomando como antecedentes a intelectuales como Nietzsche, Félix Guattari, Boucher Méchet, Michel Foucault, y a corrientes de pensamiento feministas y de género, a la teoría queer, el arte contemporáneo y la ciencia ficción, quienes en sus distintas teorías apuntan a nuevas perspectivas ontológicas de la imagen de lo humano en contraposición a lo no humano. Aquí aparece el término ontológico, ¿no? Es decir, que estamos hablando ya de las circunstancias del ser, ¿sí? Que dentro de la filosofía de todo esto, lo que es el poshumanismo, cuando traemos la palabra ontología, es porque ya estamos refiriéndonos exactamente a qué significa una ontología poshumana, ¿sí? Y cómo esa ontología poshumana habla sobre las distintas consideraciones acerca de la ontología no humana y de preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro objetivo, qué valores nos identifican, cuál es nuestro destino como especie. Como vemos, estas preguntas no las habíamos hecho y resuelto históricamente, básicamente desde la religión. Después intentamos responderlas desde la razón y no, digamos, pues hay todavía unos malestares o malentendidos o algo, pero todavía no nos sentimos muy a gusto, digamos, con la explicación de la razón. Pero bueno, de todas formas, digamos, esta conversación, lejos de estar cerrada, está muy abierta en estos momentos, ¿no? Sobre todo este último tópico de cuál es nuestro destino como especie y si lo podemos escribir o simplemente dejarnos llevar. Antes de avanzar un poco más en lo que trata el cyborg como tal, tenemos que recapitular un par de temas para llegar específicamente al cyborg. Primero, cuál es el lugar del cuerpo humano en la cultura occidental, ¿no? El tema fundamental del cyborg es el cuerpo. El cuerpo es lo que está en la mitad de eso que se llama humano y de eso que se llama máquina, ¿sí? Digamos, está en esa mitad. Pero tradicionalmente, digamos, desde el platonismo, en Grecia, como que se dividió la subjetividad en dos, ¿no? El mundo sensible y el mundo intangible, donde hay un mundo de las ideas y un mundo sensible que, digamos, es un poco, no es tan elevado. El platonismo y la escolástica del medioevo llevarían a dejar al lugar en el cuerpo, el cuerpo como el lugar de la risa, de lo vulgar, del pecado, de la ignorancia, ¿sí? De lo popular y de la enfermedad. Y
el alma la dejarían en el lugar del espíritu, de lo elevado y, digamos, de lo hegemónico. Entonces, se transcurren un par de milenios donde hay una peyorización del cuerpo, ¿sí? Donde se le da lugar secundario después del espíritu. Entonces, todo lo que es, digamos, desde el Renacimiento en Occidente giraría en torno a ese cuerpo que está ahí, que existe, pero que es negado, ¿no? Que es negado una y otra vez. Ese cuerpo que sobre todo habita lo sensible enfermizo, ese cuerpo que se puede sacrificar, ¿no? Aquí vemos el sacrificio de Abraham, como él está dispuesto a sacrificar el cuerpo de su hijo por lo divino. El cuerpo es un objeto más. Hay también después una resignificación del cuerpo, ¿no? Donde ya el que habita el cuerpo ya no tiene un origen religioso, sino que ya pues se le ubica después al cuerpo dentro de la dinámica de lo que es la subjetividad del Estado de Derechos, del sujeto, que eso también se venía trabajando desde el Renacimiento, y entonces se vuelve un cuerpo más completo porque el cuerpo queda atravesado por toda la política de la República, por todos esos cuestionamientos de qué es la propiedad del individuo y qué es la propiedad del Estado. Pero bueno, digamos, entre el siglo XVIII y XIX hay una resubjetivación del cuerpo donde empieza a ser tenido también como sujeto. Hay algo con Friedrich Nietzsche que hace que siempre se presente como un poco actual, y es esta situación de que el hombre es algo que debe ser superado, ¿no? No como una opción, sino como una obligación para ir un poco más allá. Nietzsche lo que hace es un poco coger esa filosofía occidental que estaba girando en torno al ser, al espíritu, y dentro de un gran malestar que le provoca a él, epistemológico y filosófico y existencial, pone esa filosofía a girar en torno al cuerpo. Entonces ahí hay un giro, digamos, copernicano, por decirlo de alguna palabra, donde se pasa de una filosofía del ser a una del cuerpo, y el punto central es su sensación, es su devenir como ser sensible, digamos, ¿no? Por eso Zaratustra, uno de los principales personajes de Friedrich Nietzsche, se considera un bailarín ante todo en su etapa, digamos, de encuentro más consigo mismo. Friedrich Nietzsche muere en 1900 y su impacto dentro de lo que es la filosofía del pensamiento en el siglo XX es tan fuerte que por lo menos hay historiadores o estudiadores corporales actuales que lo han venido interpretando muy fuerte. Por ejemplo, el catalán Jordi Payá afirma que sería posible demostrar que con la muerte de Nietzsche en 1900 empieza en realidad la posmodernidad, porque de ahí para allá, después de Nietzsche, digamos, gran parte de la filosofía vendría a traer el problema del cuerpo a su centro. Y eso se ve mucho en el arte. Entonces, bueno, este es un gran giro que tenemos. Y 21 años después de la muerte de Nietzsche, aparece la palabra robot, ¿no? Aparece en un teatro, ¿sí? En una obra, ¿sí? Checo, en un teatro checo, ¿sí? Y la palabra significa robota, que significa servidumbre, ¿no? La obra era de Karel Čapek, y desde ahí, pues bueno, sale este sujeto robot, ¿no? Digamos, ya hay uno, no podemos decir que él es el primero que nace como una generación espontánea. Hay muchos antecedentes de seres que crea el humano y que tienen características humanas, el golem, Frankenstein, pero y hay en la antigua Grecia intentos de hacer robots que se manejen solos. Pero bueno, aquí es donde, digamos, la palabra toma más sentido y más relación en torno a lo que entendemos, digamos, ahora nosotros por lo que es un robot. 6 años después, Metrópolis de Friedland ya
llevaría esta imagen de lo que es el robot y la información en una sociedad, digamos, llevada por la tecnología. Eso a nosotros ahora quizás nos cuesta un poco entender lo que está pasando la sociedad por este momento en cuanto a que se están empezando a ver sí los avances de la nueva industria y los nuevos devenires, digamos, a nivel de desarrollo mecánico y de muchas cosas, pero se generaba cierta preocupación, ya hay cierta preocupación en cuanto a ese desarrollo, digamos, industrial, donde podría llevar a la humanidad. Entonces, digamos, Metrópolis es un poco bastante distópico, donde ya este desarrollo económico genera unas clases sociales muy alejadas unas de las otras y donde, digamos, el mando y la inteligencia es un ser que empieza a verse un poco oscuro, ¿no? No hay confianza del humano con la máquina, no lo hay porque de todas formas la máquina, aunque le pongamos la forma humana, no es humano, ¿sí? Y pareciera que obedeciera a otra cosa que no sabemos qué es, pero que nos causa una intriga bastante fuerte, ¿no? Digamos, bueno, y viendo que se venía de la Primera Guerra Mundial, donde había habido todo un desarrollo tecnológico militar. Entonces se genera, y eso lo vemos mucho en las obras, digamos, en los periodos Dada, surrealista, futurista, donde hay una conversación y una representación muy seria y muy fuerte en torno a lo que es el hombre, la máquina en el paisaje, bueno. Menos de 20 años después de Metrópolis, todos esos miedos en torno a la máquina, digamos, se volverían reales. El impacto que genera en la subjetividad humana un incidente, algo como las bombas atómicas, la explosión de bombas atómicas, es algo que creo que también tendríamos que entrar a repensar, porque se rompe la subjetividad milenaria donde, bueno, primero el hombre estaba sujeto a dioses, después, digamos, en la época moderna estaba más sujeto a sí mismo, a sus gobernantes, a otras cosas, pero ya con una tecnología que sea capaz de destruirnos como especie se crea otra subjetividad, porque ya es como si desencadenamos una fuerza que no somos, de la cual no somos conscientes y la cual puede acabar con nosotros mismos, y una vez desencadenada no sabemos qué va a pasar. Desde ese momento hay un cambio en la sensibilidad humana y en la subjetividad humana. Es distinto el ser humano que se levanta todos los días sabiendo que una máquina lo puede matar a él, a su familia, acabar con su ciudad en pocos segundos. Eso es muy nuevo en la historia. Lo técnico, esto viene un poco de un par de párrafos de extractos nihilistas que surgen a la par con estas cosas, ¿no? Dice: lo técnico lo invade todo. La denominación de nuestra época como era atómica señala como ciencia, teatro, cine, radio, filosofía, religión, literatura, va claudicando tras el sello que se asigna a la época. De hecho, la técnica domina las ciencias a través de la objetividad, los esquemas de causas y efectos y el cálculo de los análisis de los resultados. Esto último de cómo la técnica domina las ciencias lo hemos visto un poco en estas épocas de pandemia, ¿no? Que tantas decisiones que se han tomado alrededor de estadísticas que nadie sabe, que son dudosas de pronto cómo se diseñan y cómo se leen esos resultados, ¿no? Y a qué poderes obedecen. Pero digamos que ya pues la escuela nihilista hace como un llamado a observación, ¿no? A qué es lo que nos distingue como humanos y como sociedad, y ver la fuerza de esa denominación de era atómica. Después, la década de los 50, digamos, sería muy fuerte en cuanto a todas estas discusiones en torno a la máquina,
y vemos como el transhumanismo, que oficialmente, digamos, nace un poco después, ya aparece por lo menos como forma literaria, ¿no? Vean, por ejemplo, el cuento La última pregunta aparece en 1956 de Isaac Asimov, donde ya hay un planteamiento, por lo menos a nivel literario, de cómo podemos liberarnos de los condicionamientos biológicos del ser humano. O sea, en 1956 Isaac Asimov hace casi una hoja de ruta de cuáles son las posibles formas de unión entre el humano y de la máquina para liberarse poco a poco y llegar hasta un estado de existencia donde somos solo imagen informática que viaja y que habita en el espacio. Esto se constituye, digamos, aunque nace en la literatura como un proyecto de liberación que después va a empezar a permear otras esferas del pensamiento. En la época de los 50 también en Hiroshima Mon Amour está, bueno, es un texto, un libro de Marguerite Duras que ella también hizo el guión y es muy interesante porque vemos cómo en la narrativa confronta lo que la protagonista que está de paso por Hiroshima escuchó o supo o conoció las noticias que tuvo sobre Hiroshima y la contrasta con alguien que estuvo durante los días, que se salvó, pero que volvió a los pocos días y que vio los impactos de la bomba casi que directamente. Entonces, nace también otro halo del escepticismo en cuanto a que la máquina es también una máquina de ideas, es una máquina que no solo hace objetos, también moldea subjetividades, también crea imaginarios y crea narraciones de hechos, y como esas narraciones a veces son completamente opuestas. Es fuerte ver cómo en este personaje que encarna a una actriz que está grabando una figura en Hiroshima, el fuerte impacto de contrastar lo que las causas por las que ella salió a marchar en contra de esos actos en París cuando sucedió la bomba y ver 15 años después en realidad qué fue. Entonces se le suma otra capa de escepticismo alrededor de la máquina en cuanto a máquina generadora de subjetividades que dividen, que pueden dividir. El cyborg, la palabra como tal, aparece en 1960 en Clancy Klein y bueno, creo que como lo ha acuñado Donna Haraway es una de las mejores descripciones que nos sirve para el cyborg. Es un organismo cibernético, híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Vemos cómo este cyborg se va a representar en los dos tipos de narraciones, en la social y en la fantástica. Bueno, esto es para ver un poco, todo este tema es muy complejo, ¿no? Porque, digamos, mucha gente, muchos pensadores actuando de la misma forma, por ejemplo, Félix Guattari haría unos grandes aportes en cuanto a hablar del cuerpo como del lugar de la alienación, ¿sí? Como que el cuerpo está esclavo de una subjetividad burguesa que lo explota y que lo oprime. Y esto es tan fuerte porque es como hacer un proceso de reseteo de todas esas subjetividades que están escritas. El texto es publicado en una revista donde se defiende abiertamente, digamos, la homosexualidad y la sexualidad abierta, pero detrás de eso lleva un mensaje tan fuerte en cuanto a reconocer el cuerpo como el lugar de alienación y de explotación, que bueno, Guattari termina preso, la policía intenta quemar algunos libros por sus posicionamientos en ese momento bastante fuertes. Con uno de sus contemporáneos, con Michel Foucault, se identifican en esto, sobre todo el último Foucault, ¿no? en que el hombre es algo que ha llegado a su fin, ¿sí? El hombre, digamos, como esa narrativa de género, de individuo, hombre o mujer, el hombre como esa narrativa está llegando a su fin. Ya se percataba Michel Foucault
y que nuestro trabajo está más en no aceptar lo que somos, sino en cambiarlo. ¿Sí? Que todas esas narrativas que generan una opresión y una violencia hacia las personas y las comunidades, esa narrativa que ha girado en torno de la definición de lo humano y de lo genérico, es menester migrarla. Claro, esto va acompañado de la nueva concepción que vamos teniendo del universo a través del siglo XX, del transcurso del siglo XX, fuimos viendo cómo el universo empezó a ser leído como un problema de códigos, pura información, y el sistema biótico, que es el individuo, como un componente más del sistema, ¿sí? Los cuerpos se vuelven textos editables, ¿no? El ADN, el cuerpo es un soporte donde se realizan diferentes tipos de inscripciones biológicas, simbólicas, tecnológicas. Esto se ve muy bien en la película Gattaca, en el 97, donde ya muestra una sociedad futura basada en la organización genética, ¿no? Entonces hay un diálogo muy interesante y muy profundo en cuanto a cómo funciona una sociedad cuando puedes decidir los genes de tus hijos, cuando puedes decidir los genes de tus empleados y cuando esos genes te van a determinar tu futuro económico y tu futuro social. Y esto está detrás de todo esto, esta lectura que tenemos del universo como un texto. El cuerpo es también un texto, ¿sí? Podríamos decir que el cuerpo humano no es editable desde la concepción antigua que tenemos del cuerpo humano, ¿sí? Tiene un género, es la representación histórica del cuerpo del patriarcado originaria del periodo neolítico, y eso sumado al ideal de género renacentistas, ¿no? Pareciera una exageración que el patriarcado tiene su origen en el periodo neolítico, como han afirmado algunas feministas, pero sí, hay unos mitos fundantes de lo que son nuestras sociedades muy que los podemos rastrar hasta Sumeria, y cuando los traemos a la actualidad vemos cómo esos sistemas siguen funcionando a nivel simbólico y a nivel económico y político. En contraposición a ese cuerpo humano no editable está el cuerpo editable, el que sí se puede editar, y ese es el cuerpo poshumano. Bueno, entonces estos primeros poshumanistas, ¿a qué se dedicaban? Sí, digamos, la primera generación que ahora vemos como de oro, que es donde están como esos abuelos, que ellos no podemos decir que hayan sido poshumanistas, sino personas que estaban empezando a construir estos imaginarios, ¿sí? Como Isaac Asimov, de que ya hablamos, que era un profesor de bioquímica, Carl Sagan. Aquí estamos hablando más que todo de personas que estaban ya no en Francia, como Guattari y como Foucault, sino más en Estados Unidos, como Carl Sagan, que era astrónomo, astrofísico, astrobiólogo. Bueno, Arthur C. Clarke, que es inglés, pero pues también era ingeniero. Stanislas Lem, que pues también era ingeniero y tenía estudios en medicina y ciencias. Y bueno, después vemos a alguien como Ray Bradbury, que es más de la corriente literaria. Pero estos abuelos de la ciencia ficción, digámoslo, son los que desde Europa y Estados Unidos empiezan a generar todas unas narraciones en ciencia ficción que llevarían a generarse nuevas preguntas, ¿no? Entonces, ahí para un poco identificar cómo es que funcionan los modos de vista, de pensamiento científicos y disciplinares en la ciencia ficción, tenemos que primero separarla en dos tipos, ¿no? Una ciencia ficción dura, donde se deriva de relatos que tienen que ver con riesgos científicos, técnicos, con estructuras narrativas basadas en la probabilidad y el cálculo, en la física, en la astronomía, en la química y en la genética, que son esas. Hay una discusión, ¿no?, en las ciencias, de que hay unas ciencias duras y unas ciencias blandas. Eso es algo muy controvertible, pero bueno, en la ciencia ficción sí se dividió así para hablar de dos tipos de relatos. Y está la ciencia ficción, digamos, suave, ¿no?, que son estructuras narrativas basadas en ciencias y disciplinas, entre comillas, blandas, ¿sí? Que son pues ciencias humanas, psicología, sociología, antropología y psicoanálisis. Mientras los de la ciencia ficción dura estarían hablando de historias derivadas de riesgos científicos y técnicos, los de la ciencia ficción soft, que no tienen ese tipo de formación, no les interesaban ese tipo de relatos, empezarán a hacer narraciones más de sociedades distópicas, ¿no? Bueno,
a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, 2001, Odisea por el espacio, donde la película es construida, digamos, como un resumen de lo que se sabía en ese momento de astronomía, sí, la secuencia, la escenografía, todos los lugares están basados, digamos, en conceptos científicos en cuanto a cómo funciona la relatividad. Se toma el tema de la ingeniería, de la inteligencia artificial, pero son desde el punto de vista estrictamente científicos, matemáticos, estadísticos. Digamos, 2001 después desemboca más hacia una narrativa mucho más subjetiva en cuanto a la superación de esa herencia biológica humana por medio de un pasaje que al último, digamos, parece un poco místico, pero que cuando uno ve la saga, digamos, desde los libros se ve un poco más comprensible. Pero vemos como en 2001 también hay esa idea, ¿no?, de cómo una inteligencia superior, algo que no es humano, va llevando constantemente a nuestra especie un poco más allá. Otro clásico de ciencia ficción, Solaris, una película rusa, parte del mismo presupuesto, una ciencia ficción muy dura, muy basada en leyes astronómicas, en movimientos orbitacionales, que se plantea un planeta que tiene una sola inteligencia, ¿sí?, como un gran ser que es un gran océano, e intenta entrar en esa conversación con los seres humanos, y ahí nace una cantidad de eventos pues bastante desafortunados, ¿no? Pero bueno, esta obra cinematográfica de Rusia, que es de un libro de Stanislav Lem, muestra, bueno, ¿no?, cómo la infinidad de formas de inteligencia, ¿no?, como un ser del tamaño de un planeta podría tener una inteligencia y de qué forma trataría de entenderse con los humanos. En la película lo que parece que hace el ser es tratarle de dar a la persona lo que más quiere, y bueno, el protagonista pasa algo con la ciencia ficción, y es como que los problemas humanos terminan viéndose reflejados en el espacio. Entonces, después de todo este viaje que he tenido el protagonista, a veces pareciera que en realidad la película trata de la historia milenaria y típica y actual de un hombre encerrado en un planeta que no entiende, encerrado en su cuarto solo con sus deseos, ¿no?, con los más profundos deseos, y eso hace que la película deje de sentirse solo en Solaris y sea algo que recoge un sentimiento mucho más universal. Y bueno, los clásicos, digamos, de ciencia ficción, que son digamos, de eso que llaman, entre comillas, ciencias blandas, ¿sí?, que hablan más, digamos, desde otros puntos de vista, como Ray Bradbury, que hace Crónicas Marcianas en 1950, es publicado al español 5 años después, con prólogo de Jorge Luis Borges, y bueno, y Fahrenheit, una novela que pareciera que cada día parece más actual. Vemos entonces eso, como por ejemplo, Fahrenheit, y ese es un ejemplo de los que les decía anteriormente, de sociedades distópicas, ¿no? O sea, la distopía es el antónimo de la utopía, donde pues en la sociedad sale todo bastante mal y se generan regímenes muy opresivos. Otra de las cosas a lo que se dedica las personas poshumanistas o que están en la ciencia ficción es a la futurología. Y hago la anotación aquí que la futurología no como algo esotérico o como algo astrológico, sino la futurología como ciencia. Es una ciencia que han utilizado para medir riesgos, ¿no?, a futuro, basándose en estadísticas y en estudios. Entonces, este reloj del día final que tenemos, ¿no?, el del apocalipsis, que dice qué tan lejos estamos del apocalipsis, que ahora, bueno, en esta foto decía que 2 minutos de medianoche, ahora creo que estamos a 100 segundos, y estos estudios lo hacen en cuanto a qué tantas armas se están desarrollando, qué tanto crecen las tensiones políticas, y lo hacen basados en unos estudios pues que recogen información desde varios siglos para proyectarlos en el futuro. Pero la futurología, digamos, ha influido mucho. Hay un clásico de ciencia ficción de Stanislav Lem, el Congreso de Futurología, que después se hizo una película, Paprika creo que se llama,
animada que trata sobre estos estudios del futuro de una forma científica. Y por último, bueno, el arte contemporáneo también ha sido una gran proveedora de discursos que tienen que ver con algo más allá de lo poshumano. Hay algo en la filosofía que pasa en el periodo poshumano, y es que pareciera que, la filosofía cambia de ser solo escrita, y esto lo hablaría muy bien Teresa Aguilar, la filosofía se desborda de lo escrito y entra a ser imagen. Entonces vemos muchos filósofos que empiezan a transmitir sus ideas filosóficas ya de otras formas. Entre ellos Slavoj Žižek, que tiene unas series de películas donde recrea ambientes de otras películas. Acá lo vemos como Leonard Patoso de Full Metal Jacket, el lugar donde se suicida el soldado. Lo vemos recreando toda La Naranja Mecánica, que es otra narración distópica de ciencia ficción, ocupando el lugar de Alex. Bueno, Taxi Driver, aunque no tiene nada que ver con la ficción, con la ciencia ficción, se habla mucho de distopías, pero bueno, estamos viendo el lugar del filósofo, ¿no? Que va y se ubica en la cama de este psicópata y empieza a generar filosofía desde estos escenarios cinematográficos, ¿sí? Hasta llegar a puntos bastante curiosos como este, donde se mete en la película Vértigo y en el lugar donde está confrontada Judy Madeleine, y desde ahí empieza a ser filosofía, es decir, la filosofía deja de escribirse en el papel y empieza a ser escrita en el celuloide. Teresa Aguilar hace una exploración muy interesante en cuanto a que cómo todos esos asuntos poshumanos y de ciencia ficción han encontrado su lugar de reflexión en el cine, y cómo desde ahí se ha generado una cantidad de paradigmas de cosas que las personas no sabemos ya diferenciar, que puede ser posible y que no es. Bueno, entonces Slavoj Žižek, aunque no es, digamos, de la corriente, él no se declara ni poshumano ni de la ciencia ficción, él es más de la línea moderna, tiene toda una plasticidad, ¿no? Que lo hace ser un filósofo más de la filosofía híbrida que, digamos, de la filosofía tradicional. Bueno, hay algo que pasa, siguiendo hablando como con la máquina y todos los miedos que nos genera la máquina, porque ante todo la máquina genera eso, ¿no? O sea, ese aparato insensible que puede atacarnos en cualquier momento, como mucho lo vemos. Y tiene que, hablando un poco de lo que son las artes, producciones simbólicas y la subjetividad en el poshumanismo, revisar un poco lo que es la estructura informática, la forma de la estructura informática, ¿sí? Es decir, la forma de la máquina, ¿sí? Y cómo la forma de la máquina afecta la subjetividad humana. Y esto, veámoslo con un punto. Por ejemplo, el problema de la unificación de los formatos, ¿sí? Lietmanovich, un ruso, hace una historia de los nuevos medios mencionando la tercera revolución industrial desde 1830. Y entonces él empieza a recrear todo lo que ha pasado a nivel técnico y filosófico desde que en 1837 hicieron la máquina analítica, que la hace este señor Charles Babbage, que es el abuelo del computador, ¿sí? Esta es la primera máquina que, digamos, es exitosa para generar códigos, interpretar códigos, ¿sí? De una forma muy arcaica, pero ese es, digamos, ahí empieza el computador. Y otra máquina que es el daguerrotipo, que hace Louis Daguerre en Francia, y cómo estos dos inventos del siglo XIX se han venido configurando hasta tener esta tecnología que tenemos hoy y que nos permite tener, por ejemplo, este encuentro de esta forma. Entonces, aquí Lietmanovich hace una anotación en cómo la máquina analítica terminaría por absorber las técnicas analógicas de cine y la fotografía, que son basadas en la química y la física, cómo las absorbe al ser digitalizadas. Y Manovich empieza a hacer muchas observaciones, por ejemplo, sobre estas cosas. Por ejemplo, un archivo informático que consta de un encabezamiento que la máquina puede leer, seguidos por números que representan la logometría de sus píxeles,
Las dimensiones de este diálogo no son el contenido de la imagen o sus significados, sino sus cualidades formales, el tamaño y el tipo de archivo, la clase de comprensión utilizada, etc. En resumidas cuentas, se trata de dimensiones que pertenecen a la cosmografía propia del ordenador y no de la cultura humana. Es decir, que todo este tipo de escritura, a lo que nos estamos acercando, tiene que ver más con los números y menos con la literatura, digamos, ¿sí? Manovich habla de una cultura donde se superponen dos capas, la capa cultural, que es la de la enciclopedia, el cuento, la trama, la historia, la composición del punto de vista, la mímesis y la catarsis, la comedia y la tragedia, y al lado una capa informática, donde está el proceso y el paquete, como los paquetes de datos que se transmiten por la red, la clasificación y la concordancia, la función y la variable, el lenguaje informático y la estructura de datos. Entonces Manovich empieza a hacer unas reflexiones en cómo esa capa informática de números, de procesos, está absorbiendo poco a poco la capa cultural y qué implicaciones va teniendo eso en nuestro lenguaje. Jean-Luc Godard, el cineasta francés, ya en 1965 había hecho unas reflexiones con esta película Alphaville, donde la sociedad está estructurada en torno al lenguaje de la máquina, un lenguaje formal, un lenguaje matemático, un lenguaje lógico, y cómo las personas que no hablan ese lenguaje pues son excluidas. Entonces, digamos, se ve la fuerza de todos esos diálogos que están hechos desde una forma poética y que desconfiguran a la máquina, y bueno, queda ahí como la idea de cómo la poesía es lo que nos puede salvar un poco de la máquina. Otros artistas conscientes de esto, como por ejemplo Nam June Paik, desde el arte moderno se han dado cuenta de cómo esa máquina unidireccional se puede poner a funcionar de otras formas para generar otras narrativas, ¿sí? Entonces ya no es la máquina obedeciendo las leyes de la física, sino que empieza a entrar en otras corrientes de subjetivización y a generar nuevos tipos de lenguaje. Aquí vemos cómo hay esa resistencia, ¿no?, a que las cosas sean lo que nos dicen que son, y cómo empiezan a crearse otras cosas nuevas de la unión entre cosas que ya existen. Y eso es algo que quizá a nosotros a veces también se nos olvida, ¿no? Porque, digamos, somos como muy juiciosos, ¿sí? Por ejemplo, esta forma que yo estoy haciendo esta charla en PowerPoint, ¿no? Tan juiciosa, como tan políticamente correcta, podría decir alguien, ¿no? Esta cosa de la unificación de los formatos, JPG, PDF, Word, etc., cómo nos afecta, ¿no? Cómo nos va reduciendo el lenguaje como poco a poco, y cómo es una responsabilidad no solo llevar el lenguaje más allá dentro de los mismos formatos, sino presentar otras formas, que no tengan buscar otras formas, aparte de la máquina, si es posible, para presentar nuestras ideas, porque más sobre todo en este tiempo, esta presentación se ha visto muy, digamos, vuelta a un formato, ¿no? O sea, PowerPoint de pronto no es tan inocente como parece, porque esta dinámica nos hace pensar cómo quiere que pongamos, cómo piensa PowerPoint, ¿sí? O sea, bueno, PowerPoint no piensa, digamos, organizar las ideas, nuestro pensamiento, al formato de la máquina, del software. Bueno, ya para terminar, revisamos un poco, bueno, ya nos vamos acercando cada vez más al cyber, porque digamos el cyber está más ubicado dentro de lo que es la resistencia poshumanista, ¿no? En el poshumanismo podemos encontrar varios lugares de resistencia. El cuerpo, que es el lugar milenario, digamos, de resistencia, ¿sí? Pero hay uno muy nuevo, que es, por ejemplo, la red de la informática de la web, internet, derechos digitales, discusiones sobre el uso científico y político del Big Data, es decir, cómo esa máquina en ella misma ofrece unos lugares donde tenemos que entrar a reflexionar, por ejemplo, todo el tema de esta información que se está generando en la máquina, a dónde tiene que estar y a qué intereses debe obedecer, ¿sí? También hay otro lugar de resistencia muy fuerte, que es la calle, que ahora la calle se encuentra digitalizada, ¿no? Y cada vez pareciera más digitalizada, con cámaras, sensores, bueno. Y pues la subjetividad es otro lugar de resistencia del poshumano, del poshumanismo. En esa vida hemos visto cómo han habido diferentes tipos de resistencia.
por ejemplo, los anarcoprimitivistas, ¿sí? Por ejemplo, está Una Bomber, que era este señor que empezó a enviar, quería un matemático, alguien que, un genio, que se le ocurrió que no, que tenemos que parar con el desarrollo científico y decidió empezar a detener el desarrollo científico enviando cartas bombas y matando gente, y bueno, ahora está encerrado y paga no sé cuántas, varias cadenas perpetuas en Estados Unidos, pero él es una línea muy anarcoprimitivista. Él quería destruir la máquina precisamente con otras máquinas, pero bueno, era su idea. Por ejemplo, los Amish, ellos tratan de no tener mucha tecnología, digamos, aunque tienen una tecnología de unos siglos anteriores, pero bueno, ellos, digamos, hacen también un tipo de resistencia a todo este tipo de, ya sea por cuestiones religiosas, filosóficas, lo que sea, es evidente la resistencia que tienen de adquirir nuevas tecnologías. Los antivacunas también, ¿no? Pues bueno, hay de todo en los antivacunas, ¿no? Hay desde pues, posiciones bastante ingenuas y que defienden unas cosas bastante raras, pero hay otras que digamos que es una discusión bastante fuerte y bastante amplia, pero bueno, como postura y política, digamos, es respetable, aunque es muy peligrosa, ¿no? Desde otros puntos de vista. Hemos visto cómo vuelven a salir brotes de sarampión, por ejemplo, enfermedades que ya se consideran erradicadas, pero bueno, es eso, es no querer dejarse intervenir, ¿no? Por medio de una tecnología como una vacuna. Ya después vemos cómo hay personas que antes optan es por la mecanización, ¿no? Y esto también es, por ejemplo, estas personas que ahora se consideran biónicas o cyborgs y que han perdido partes del cuerpo y han sido reintegrados. Y bueno, cada vez estos accesorios se van haciendo más y más complejos, cada vez se van uniendo más... cada vez se van uniendo más fuentes de investigación en torno a lo que es el cuerpo humano, la máquina, pero digamos que este tipo de cyborgs ya cada vez van siendo más frecuentes, ¿no? En la medida en que las prótesis cada vez van siendo más cotidianas. Y entonces, bueno, esa prótesis en el cuerpo humano, ¿cómo va a irse adelantando? Pero aparte digamos, de los usos técnicos o de salud que pueda tener las prótesis y todo este tipo de aparatos, tendríamos que reflexionar un poco en torno a lo que entendemos por cyborg, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea del cyborg militar blanco, que es algo que siempre está de mal humor, que siempre quiere acabar al humano, ¿no? Y bueno, es también nuestro deber preguntarnos hasta qué punto estas integraciones con la máquina y todo esto solo pueden generar este tipo de narrativas que de por sí ya se manifiestan bastante opresivas. La terminología del cyborg se ha venido ampliando y ahora cuando se habla de un cyborg hay muchas diferencias, ¿no? Pero digamos, hay algunas muy trascendentales, por ejemplo, las que propone Gray, de que puede ser un cyborg, ¿sí? Y él describe 3 tipos de cyborg, ¿sí? Por ejemplo, los controladores, los primeros, los más básicos, son los controladores simples, que son interfaces informacionales que incluyen redes de ordenadores, comunicaciones humano-ordenador, vacunas y manipulación de información genética. Es decir, que en esta medida un poco, bueno, hay que ver las personas que ya no la pasamos casi que todo el día con un computador y en el computador y en el celular, hasta qué punto ya es este tipo de controlador simple, ¿no? Porque somos ya prácticamente un poco como interfaces informacionales. Lo que estamos haciendo todo el día es pasar información de un lugar a otro, ¿sí? Y nuestras actividades y digamos nuestra forma de vida está ya casi que completamente entregada a la dinámica de la máquina. Después hay otros cyborgs mucho más complejos, que son los biotech integrados, que serían aplicaciones mecánicas simples, como las prótesis médicas, como la foto que vimos anterior. Y por último, los genéticos, que son conexiones hombre-máquina directas, como los exoesqueletos militares de vanguardia o las descargas de conciencias humanas en ordenadores. Retomando un poco acá lo que habla Manovis de cómo ese pensamiento de la máquina nos va afectando nuestra subjetividad humana,
vemos como ya cuando decimos las descargas de conciencias humanas en ordenadores, ¿no? Como esa metáfora del cuerpo, de la mente software y el cuerpo hardware, ¿no? Que el cuerpo es un hardware que puede ser intercambiado las partes, si se parte un brazo le ponemos otro brazo, el ojo, algo así, y como el software es donde está la inteligencia, las habilidades psíquicas, y cómo esos software podrían ser modificados a través de descargas, es un poco, y remotamente, ¿no? Digamos, un poco como lo que propone el proyecto de Neuralink de Elon. Entonces vemos eso, aquí en esos cruces de hombres-máquinas vemos como de nuevo el humano, digamos, así sea desde un punto de vista fantástica, vuelve a depositar su esperanza en ese ser que está investido con un traje especial, que acá son trajes de millonarios, ¿no? Son de gente que tienen mucho dinero y acceden a esos desarrollos tecnológicos, pero digamos ellos se ven también como esos protohombres que trascienden la dimensión humana, ¿sí? La trascienden invistiéndose de algo superior al humano, más fuerte, con más accesorios, más provisto. Estas narraciones de superhéroes, aunque parecieran que tiene el tema de lo tecnológico atravesado, o por ejemplo Superman, que trata de ser explicado desde la óptica de que es un ser de otro planeta y por eso tiene otros poderes, a veces son relacionados estas narraciones con las de ciencia ficción, y bueno, sería muy fácil hacer una generalización por todo lo que pasa con los superhombres, los superhéroes y los cómics. Eso no es posible, pero sí podemos ver que algunas narraciones por lo general no están cercas en realidad de las reflexiones poshumanas, digamos, más fundamentales y de cuestionamientos, digamos, aunque sea de un origen científico, sino que giran en torno más a pensamientos fantásticos y reales, pero que a pesar de esa inocencia que puede presentar lo fantástico y lo real, por lo general moviliza discursos, ¿no? Y muchas veces discursos hegemónicos, y muchas veces, no siempre. Bueno, en contraposición a estos superhéroes y a estos superseres desarrollados, blancos, atléticos, sí, está, por ejemplo, los relatos de Uchi Emechete, de Nigeria, que ella algunos lo consideran como una de la generación anterior al feminismo, al primer feminismo inglés. Y ella, digamos, reconocen, por lo menos Teresa Aguilar, como en su literatura, en sus narraciones, ya está este problema, que ese ideal de liberarnos por medio de la tecnología, en realidad lo que pueden generar es nuevas formas de opresión y de división, y que a lo último es como que, bueno, podemos llevar las supernaves al espacio, pero aquí mucha gente va a seguir siendo pobre. Entonces, digamos que con Bushi empieza a haber otra narrativa de narraciones ciencia ficcionales que construyen narrativas de condiciones humanas no opresivas, o mejor, sí, de condiciones humanas, digamos, no opresivas. Ella es de Nigeria, pero se va a Londres, donde escribe muchas novelas, es muy pobre, tiene 5 hijos, bueno, es de esas personas que se levantan a las 4 de la mañana a escribir, y evidencia este tipo de desigualdades sociales que viene anticipando el cyborg. Y me gusta mucho nombrar en este momento a Uchi, y también porque, bueno, ella hace parte, digamos, de ese movimiento, digamos, feminista que ha apoyado mucho desde la filosofía y desde las acciones, desde el pensamiento, estos cuestionamientos que nos venimos haciendo en torno a la forma humana.
Si le sumamos a esto todo lo que pasó con la queer theory, digamos más o menos en 1982, donde hay ese enfrentamiento con el género que ya traían los franceses, pasa a Estados Unidos y te hace ese enfrentamiento frontal hacia la heteronormatividad, ¿sí? Y donde ya, pues, evidentemente se habla más de los géneros como construcción social, ¿no? De hombre-mujer, y se empiezan a hacer este tipo, se continúan haciendo este tipo de construcciones. En un manifiesto se lee en relación a personas que son activistas, digamos, que hacen resistencia desde lo cyborg y que hacen resistencia desde lo queer. En un manifiesto se lee: somos extranjeros, somos extragéneros, resistimos a lo humano, a ser persona, sujeto o individuo, nuestro sexo protésico, cibernético, precario, múltiple, cuerpos que importan, cuerpos que soportan, cuerpos que sudan. Drogamos nuestros cuerpos, los operamos, los hormonamos, los modificamos. Resistimos con cuerpos transfronterizos, abyectos, sucios, raros. Resistimos al cuerpo médico policial, mensaje en una botella. Resistimos a la criminalización de las y los trabajadores y trabajadoras del sexo. Combatimos la matriz heterosexual, la lesbofobia y la transfobia institucionales. Ocupamos el espacio de la asignación de género y sexo y resistimos en los laboratorios. Entonces vemos aquí una forma de resistencia completamente distinta, digamos, a los anarcoprimitivistas. Aquí la resistencia es: vamos a generar nuevos discursos, nueva subjetividad, y nuestro soporte es nuestro propio cuerpo. Desde ese punto de vista, el trabajo de Orland, de una artista francesa, ¿no?, con todo lo que es su teatro anatómico de la posmodernidad. Inicialmente, bueno, podemos ver esto que tiene en las cejas, en la parte de la frente, como ella se ha intervenido, ¿no?, y en la nariz. Ella ha hecho en los 90s unos performances donde se operaba en directo. En ese momento era más complicado, ¿no? En 92, 91 que se hacen estos performances, pero los transmitía en directo en Tokio, en New York, y bueno, digamos que este tipo de teatro anatómico de Orland, donde quiere hacer, por lo general el arte ha estado al servicio de la ciencia, ¿no? Digamos como que dibuja, ilustra. Aquí Orland está más interesada en que la ciencia esté al servicio del arte y lo utiliza como una intervención plástica, y el soporte es su propio cuerpo. Entonces hace estos shows, pero digamos que están muy inspirados en esta tradición europea de los retratos, de los estudios, de la anatomía, del espectáculo, de ver un cuerpo, ¿no?, que durante tanto tiempo fue, digamos, algo prohibido, ¿no? Abrir un cuerpo era prohibido en el Renacimiento, estudiarlo. Pero entonces en Holanda había una tradición, y en los Países Bajos, que era el teatro anatómico, y el teatro anatómico tiene esta forma. Aún hay teatros anatómicos, aunque ya no se utilizan con esto, donde, digamos, había una fiesta, ¿no? Los teatros europeos del siglo XIV era un espectáculo de música, banquetes, espectadores, ¿sí?, donde se iba en contra del cuerpo inviolable, y estos teatros eran decorados con esqueletos de cuerpos que ya habían, digamos, diseccionado. Lo que hacían era era como una atracción de verano. Entonces ponían un cuerpo en la mitad y empezaban a abrirlo, a quitarle la piel, después los músculos, y así poco a poco hasta que no quedaba nada. Y ese era un espectáculo que duraba varios días, donde la gente iba a hacer vida social, llevaba comida, llevaba una bebida, y bueno, y arriba están casi siempre esqueletos de personas que pasaron por ahí, ¿sí? ¿Quiénes eran esas personas? Por lo general eran personas que habían cometido crímenes o delitos muy graves, cuando se morían, porque era como una ofensa, ¿sí? O sea, no se lo hacían a personas ilustres, eran personas que se habían equivocado de alguna forma. Entonces, Orland retoma ese teatro anatómico y hace eso de la operación un show, ¿sí?
hace de la operación un show, de la operación un espectáculo, sí, toma algunas prácticas de disección del teatro de Artaud y mientras la operan, pues lee textos de Freud, de Luciani, de Serret, de textos hindúes y sánscritos, Julia Kristeva, y bueno, pero ante todo ella mantiene el ambiente festivo, ¿no? Quiere mantener ese ambiente festivo y pues esta relación, ¿no? De ponerse ella misma en el lugar que antes era vilipendiado y por debajeado para que se opere dentro de ella este espectáculo de ver lo que es el cuerpo y transformar el cuerpo anatómico. Bueno, eso le generaba unos dolores y unos problemas terribles. De pronto por eso dejó de hacerlo mucho, pero bueno, después ha generado una serie de retratos donde son intervenciones digitales, donde, bueno, empieza a mezclar eso, ¿no? Que es la forma humana y cómo al cambiarlos empiezan como a salir cosas míticas, cosas modernas, cosas futuristas, y bueno, hace intervenciones digitales donde proyecta como, por ejemplo, podrían hacerse posibles cirugías, o hay unas que solo quedan en el término de la imagen. Pero digamos que con Orlan esto del cyborg como un cuerpo que se está editando y editando y escribiendo constantemente, queda muy claro, ¿no? Ella también le interesa romper esa estética relacionada con lo femenino y lo masculino y cómo en esas nuevas mezclas que hace surge una nueva estética y unas nuevas formas. Bueno, otro artista es Stella, que habla del cuerpo obsoleto. Él habla básicamente de la emancipación del ser humano por medio de la hibridación del humano con la tecnología. Para él el cuerpo está obsoleto, nosotros estamos al final de la filosofía y de la fisiología humana, o sea, se encuentra muy cerca de Foucault en cuanto a que este es el fin de la historia humana y del sujeto humano, pero eso no quiere decir que de nosotros, sino que ahora empieza otra narrativa de escribirnos de otra forma. ¿Qué fundamentos tienen? Que, por ejemplo, el cuerpo humano no está equipado para competir en su nuevo entorno extraterrestre biológicamente, o sea, para él es un hecho que en unas décadas pues ya no estaremos en este planeta, por lo menos algunos, y que para estar fuera del planeta el cuerpo humano es bastante precario, ¿no? Bueno, él alega también la falta de un diseño modular que hace difícil reemplazar los órganos, habla mucho de las diferencias entre tener un cuerpo y ser un cuerpo, ¿sí? Ya que el ser está constreñido por el tener para estelar y bueno, y cómo él eso de tener un cuerpo empieza a pensar qué es tener un cuerpo y cómo puede escribir y realizar otro tipo de narrativas en su propio cuerpo y bueno, pues ahí está esta oreja en el brazo. Creo que todavía la tiene, quería escuchar por ahí emisiones de internet, algo así, creo que hasta ahora no ha podido, pero bueno, ya la tiene como parte de su vida. Para él nuestras ideas están fundamentadas por la fisiología y habla de un cuerpo no como un objeto de deseo, sino como un objeto de diseño. Eduardo Kac trata de hacer del arte transgénico, de la manipulación genética, trata de hacer un nuevo idioma plástico, entonces cruzó genes de seres que son fluorescentes con un conejo y bueno, y esa es su obra, eso lo hicieron en un laboratorio y bueno, digamos, eso parte también de estas estéticas de cruces entre organismos y seres artificiales, ¿no? El animal, nunca dieron mucha información de cuánto tiempo vivió el conejo, de qué pasó con él, nunca se aisló de un laboratorio el conejo y Eduardo Kac, que es brasilero, hace esta obra en Francia, dice que solo vio al conejo una sola vez. Primero querían hacer una oveja, pero no lo permitieron y bueno, el conejo fue lo que lograron hacer. Bueno, en México, Guillermo Gómez Peña nos muestra otra forma de ciborización, pero esta ya, digamos, él no interviene tanto el cuerpo como en lo anatómico, aunque, bueno, sí hacen algunos ejercicios a veces donde comprometen lo anatómico, pero más en su condición como él se declara, ¿no? Un chicano cyborg que vive en Estados Unidos, un mexicano jugando a cyborg, entonces como para él todas esas inscripciones y esas narrativas
juegan mucho, digamos, en los objetos, en los vestuarios, y empieza a hacer narraciones que están muy desligadas digamos, de la convencionalidad de los registros que hay en torno a las relaciones de la exterioridad del humano, ¿no? Como lo que tú vistes representa tu subjetividad de una forma, por eso es que él va viajando tanto, ¿no? Entre vestuarios, entre maquillajes, y ahí va generando unas narrativas que son muy difíciles de identificar con un tipo de humano específico. Bueno, en Colombia, Sanaya Granados, la fulminante, yo no sé ella hasta qué punto se identifique con el pensamiento cyborg o estas cosas, pero digamos que sí me ha llamado mucho la atención de ella esta inquietud que tiene por jugar con el cuerpo humano, por darle otras formas de representarlo, por unirlo con la máquina y cómo en ese devenir genera otras nuevas formas de narrativa. Bueno, y ya para terminar, quisiera hablar de un superhéroe de Batman, Batman pobre do Sur, de Río de Janeiro. Bueno, es una persona que se declara como que hace performance y que es activista y bueno, lleva muchos años trabajando su idea de Batman pobre, ¿no? Entonces, ¿cómo ser un justiciero cuando no tienes nada? ¿No? ¿Cómo ser un protohombre cuando no tienes absolutamente nada? Entonces, bueno, él va a hablar de esos superhombres, ¿no? Que se alimentan con frechado y con arroz, de ahí sacan sus superpoderes y bueno, que están más preocupados de pronto un poco por sus vicisitudes como comunidad y como grupo que sus vicisitudes, digamos, como persona individual. Digamos que hemos visto cómo es un superhéroe que no está preocupado por producir y por acabar al enemigo y al malo, sino es un superhéroe que también le interesa, digamos, vivir la vida y tener espacios para el ocio, ¿sí? O sea, no es ese ser completa y absolutamente ese héroe productivo 100% y eficiente que nos han vendido durante tanto tiempo. Sus actividades, bueno, pues también llevan a pensar un poco tantas cosas que los superhéroes prefieren hacer de noche y escondidas y qué pasa cuando llevan eso a la arena pública. Me gusta mucho la obra de él porque habla mucho de esos superhéroes que aún llevados dentro de las grandes calamidades que lleva a ser vivir en países con grandes desigualdades sociales, disponen de su creatividad y de su tiempo para estar en la causa con los otros, ¿no? Es también una bella superación de lo que es el ser humano individual. Entonces, este superhéroe, en vez de estar pegándole a la gente, bueno, sale a pintar cosas, a hablar y a recordar todos esos superhéroes anónimos que han sido arrestados, engañados, reprimidos, desaparecidos, robados, todos esos superhéroes que han sido muertos y que han estado ahí luchando de una forma, digamos, silenciosa, ¿no? Esos superhéroes que salen a la calle a luchar, digamos, por los ideales más grandes que hemos tenido como sociedad y que lo hacen de una forma, digamos, alegre y pacífica. Entonces, este cyborg latinoamericano creo que me parece algo de mucha actualidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. He pasado muy rápidamente por muchas cosas, ya que el tema estaba bastante, digamos, amplio. Muchas gracias, Jesús. Hola, ya me estaba asustando de que estaba solo por acá. Sí, muchas gracias. Tú nos mostraste últimamente entonces unos cyborg latinoamericanos, nos presentaste rápidamente a
Nadia Granados, a ese Batman de Río de Janeiro. ¿Tú cómo interpretas los cyborgs latinoamericanos, esos cyborgs latinoamericanos? ¿Cuál sería tu interpretación? Claro, claro, qué pasa cuando se te viene un paradigma económico y tecnológico en países donde no lo han, digamos, donde no se han plenamente desarrollado estas ideas y aparecen digamos, como imposición, ¿no? Estos cyborgs, digamos, van a adquirir muchas veces la forma de integrar varios aspectos culturales, ¿sí? Muchas veces iconográficos de varias culturas, y pues claro, lo atraviesan por su identidad, digamos, más que todo popular, ¿no? Entonces, el cyborg cuando llega a Sudamérica, digamos, se recrea y se refresca un poco, ¿no? En nuevas formas culturales, ya que es muy difícil, digamos, que si pensamos al cyborg como una corriente unificadora, es muy difícil que no tenga una forma de resistencia en un continente como el americano, ya que, digamos, la historia de estos países ha sido prácticamente querer la necesidad de salir de una unidad, ¿no? De una hegemonía donde quieren ser puesta, ¿no? De una hegemonía visual, de una hegemonía política, y entonces empieza a actuar desde la diversidad. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Yo creo que tú nos diste mucho material para revisar, repasar, retomar, profundizar. Muchísimas gracias por esta presentación muy completa. De pronto, solamente para terminar, porque también lo habíamos referido al proyecto Neuralink de Elon Musk. No sé si tal vez nos podrías decir algo sobre este proyecto y entonces retomando un poco la tipología que tú nos presentaste de los 3 tipos de cyborg. Yo creo que tú hablaste de los controladores simples, los biotech integrators y los genéticos, en cómo entraría de pronto el proyecto Neuralink de Elon Musk en esta tipología. ¿Será que ya pertenece al tercer tipo de cyborg? Sí, es la transición que estamos viendo y que se estamos, digamos, acelerando últimamente con esto de pandemia, y es ya, digamos, una intención de intervenir cada vez más fuerte el cuerpo humano, ¿no? Sí, ya ahí es la diferencia entre unos organismos que dejan de transmitir información con seres artificiales y biológicos, y ya cómo viven en una simbiosis. Entonces, bueno, de una salen los chistes, ¿no? Que dice Elon que es para escuchar música, y después empiezas a escuchar en la mente que Spotify te va a vender planes premium, y como eso se vuelve un poco insoportable. Pero digamos que sí, que este es un paso, digamos, porque digamos, lo máximo que ha querido conquistar el ser humano en todo este proceso es la mente humana, ¿no? Entonces, no es, digamos, inocente que a donde se quiera instalar este dispositivo es precisamente la parte más desconocida, ¿no? Que es la mente humana, la que es más inexplicable de reconocer su funcionamiento. Entonces sí es un proceso de ya un cyborg mucho más incorporado maquínicamente, y que habría que ver hasta qué punto este tipo de adquisición de máquinas si va más llevado hacia un bienestar humano o hacia otro tipo de control que no está planteado, ¿no?
Bueno, sí, nos reserva muchas interrogaciones todavía. Sí, bueno, es un tema bastante amplio. Traté de, como de resumir las inquietudes más fuertes, claro, porque cuando entras a ver más el problema del cyborg y cómo estas máquinas van a tender o se espera que empiezan a desaparecer este nivel de materialidad, ¿no? Y ver cómo ese ideal que hablábamos de Platón, de una existencia pura, sin materia, solo ideas, es lo que se está buscando con un nuevo como neopositivismo de migrar la esencia humana hacia unos campos tecnológicos que aún desconoce. Claro. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por esta presentación tan amplia. Recuerdo a nuestro público que podrán volver a encontrar, a escuchar y a leer tu presentación en nuestra página Facebook, pero también en YouTube, donde después vamos a cargar la grabación. Y también aprovecho para invitarles a seguir con nuestro encuentro Arte y Sociedad contigo y con esa charla sobre las estéticas cyborg. Estamos terminando el primer ciclo, experiencias sobre lo sensible. Hemos hablado de varios temas. Anteriormente a ti hemos hablado también de arte urbano, de artes del movimiento. Y bueno, la próxima semana empezamos con el ciclo 2 de nuestro encuentro, Arte y Feminismo en América Latina. Tendremos varias invitadas muy interesantes a lo largo del mes de octubre que estarán en conversación con Francesca Gargallo. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidas y les deseo por el momento una muy feliz noche. Bueno, muchas gracias, que estés muy bien.